Muy buen día tengan todos ustedes. En el video de hoy veremos cómo emplear el voltímetro para tomar los datos de voltaje en los diferentes circuitos. En primer lugar, debemos de identificar la simbología y el tipo de instrumento con el que vamos a trabajar. Tenemos dos tipos de voltímetros. El voltímetro de corriente alterna, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Y que usted lo identifica con este símbolo, la letra B, y el signo de la señal sinusoidal. También lo podemos identificar con las letras ACB, que son las siglas en inglés para voltímetro de corriente alterna. Este instrumento no tiene polaridad. En el tester lo podemos encontrar en esta sección donde nos aparece la letra B y la señal de corriente alterna, la señal sinusoidal, y tiene dos escalas. La primera escala con un rango de 0 a 200 voltios, la segunda escala con un rango de 0 a 750 voltios. Después tenemos el voltímetro de corriente continua o corriente directa, que es el que tenemos nosotros aquí. Este es su símbolo, donde nos está indicando a nosotros con una letra B, ¿sí? Y la señal que nos indica a nosotros la corriente continua, una línea continua, una línea punteada debajo, o si no, en algunas ocasiones no tiene la línea punteada. También lo identificamos con sus iniciales en inglés DCB, ¿sí? Para voltímetro de corriente directa, o CCB, también las iniciales en inglés para voltímetro de corriente continua. Este voltímetro tiene polaridad, lo que quiere decir que tiene un terminal positivo y un terminal negativo. En nuestro instrumento encontramos el voltímetro en esta sección, donde encontramos 5 escalas. La primera escala, que es un milivoltímetro, que nos mide pues en un rango de 0 a 200 milivoltios. Luego tenemos otra escala de 0 a 2000 milivoltios, que pues haciendo la conversión serían 2 voltios. Tenemos otra escala de 0 a 20 voltios, otra de 0 a 200 voltios y la última de 0 a 1000 voltios, que sería el rango máximo de voltaje que podría medir este instrumento. Para conectar este instrumento debemos de tener en cuenta que todo voltímetro, ya sea de corriente continua o de corriente alterna, se conecta en paralelo a la fuente o al circuito con alimentación de voltaje. Esto quiere decir que ya sea un circuito serie o sea un circuito paralelo en el cual vamos a medir el voltaje que consumen las resistencias, se debe conectar en paralelo. Tenemos que tener en cuenta que si estamos trabajando con un voltímetro de corriente continua, este tiene polaridad en sus terminales y debemos de respetarla para evitar daños en el instrumento o tomar datos erróneos. Vamos a medir el voltaje en un circuito paralelo. Como vemos en el plano, tenemos un circuito con 3 resistencias, R1, R2 y R3. Cada una de estas consume un voltaje. Voltaje para la resistencia 1, voltaje para la resistencia 2 y voltaje para la resistencia 3. Como ya sabemos, todo voltímetro se conecta en paralelo a la fuente o a las resistencias. Como podemos ver aquí, si nosotros vamos a medir el voltaje de la fuente, prácticamente estaríamos midiendo lo que es el voltaje de cada una de ellas. Como vemos aquí en el gráfico, aquí ya estamos midiendo el voltaje de la resistencia 2 y aquí estaríamos midiendo el voltaje de la resistencia 3. Todo circuito paralelo se conecta directamente a la alimentación. Vemos que R1 va directamente al positivo como R2 y R3. Lo mismo pasa con el otro terminal de las resistencias. La resistencia de R1 va a ir al terminal negativo directamente a la fuente y lo mismo ocurre con R2 y R3. Para este caso vamos a utilizar nosotros una fuente con un voltaje de 10.
vamos a ubicar nuestra escala en el rango de 0 a 20, que es el que nos puede dar mejor precisión. Tomamos las puntas y, como nosotros sabemos, se conecta en paralelo y estamos hablando de corriente continua. Como es de corriente continua, debo de respetar la polaridad. El positivo debe ir en el positivo y el negativo debe de ir en el negativo. Procedemos a conectar y aquí observamos un voltaje de 10.22 voltios, que es el que nos entrega la fuente, que es el mismo que nos va a consumir cada una de las resistencias. Al medir el voltaje de la fuente en un circuito paralelo, estamos midiendo automáticamente el voltaje que consumen cada una de las resistencias que componen el circuito. Para conectar el voltímetro en un circuito serie, observamos el siguiente gráfico, donde tenemos conectado el voltímetro a la resistencia 1 y este voltímetro se conecta en paralelo a ella. El voltímetro tiene el terminal positivo conectado directamente al terminal positivo de la fuente y el terminal negativo se conecta a través de las resistencias R2 y R3 a la fuente. Para medir en nuestro protobar vamos a utilizar el tester en la escala de voltios, ¿sí?, en un rango de 0 a 20, ya que tenemos un voltaje de 10, y lo conectamos como nos muestra el gráfico, positivo a la fuente y el terminal negativo lo conectamos al otro extremo de la resistencia, ya que este se conecta al negativo a través de la resistencia 2 y la resistencia 3. Observamos el voltaje 2.55 voltios, es el voltaje que consume la resistencia 1. Para medir la resistencia número 2, conectamos el positivo en este terminal, ya que el positivo pasa a través de la resistencia 1 a la resistencia 2 y el negativo lo conectamos al otro terminal de la resistencia, ya que observamos que pasa el negativo a través de la resistencia número 3. Observamos el voltaje que nos registra el tester, 6.49 voltios. Por último, pasamos a medir la resistencia número 3. Conservamos la polaridad, el negativo del tester al negativo de la fuente y el otro terminal al otro terminal de la resistencia, donde observamos que el positivo pasa a través de R1 y R2. Nos registra 1.16 voltios. Para medir el voltaje total, pues ya sabemos que lo medimos en la fuente. Vemos aquí, ¿sí?, 10.22, no hemos cambiado el voltaje. Y pues en el gráfico nos quedaría algo parecido a lo siguiente, donde hemos medido nosotros el voltaje del circuito, tomando pues el positivo directamente a la fuente y el negativo también directamente a la fuente. También se puede representar de la siguiente forma, que no va a alterar nada el valor. Finalizamos el video y les pido que por favor revisen la plataforma para realizar las prácticas. Nos vemos nuevamente en el próximo video. Gracias por su atención.